tema que se escogió. Entonces, como son 30 minutos, cada una va a tener de 4 a 5 minutos. Comienza Andrea, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Carolina Liscano García, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy les voy a hablar o quiero, como que mi propuesta es del campo de investigación que podemos utilizar es sobre la tecnología en la educación, teniendo en cuenta que el método ARIA es una estrategia que se puede utilizar en la educación para fomentar el aprendizaje significativo y la reflexión crítica sobre cualquier tema específico, el cual la tecnología en la educación se puede considerar por varias razones. La tecnología está profundamente integrada en nuestras vidas y su impacto en la educación es fundamental. Comprender este tema nos ayuda como a los estudiantes a estar al tanto de las tendencias actuales y de nuevos aprendizajes. Mejora el aprendizaje, sí. La tecnología puede facilitar métodos de enseñanza, aprendizaje más efectivos, como el uso de las herramientas digitales, las plataformas de aprendizaje en línea, los recursos interactivos, que pueden aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes para mejorar el rendimiento académico, si es el caso. Desarrollo de las habilidades, puede abordar la tecnología en la educación que nos permite a los estudiantes desarrollar habilidades digitales esenciales, las que son cruciales para nuestro futuro profesional y personal. La tecnología puede hacer que la educación sea más accesible para los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades, que al forjar y al fortalecer diferentes formas de incluir en su vida, podemos interactuar y obtener un aprendizaje significativo. También podemos fomentar el pensamiento crítico, discutir cómo la tecnología en el aula de clase puede llevar a reflexionar sobre sus limitaciones y desafíos, fomentando un pensamiento crítico, simplemente con la interacción del uso de las tecnologías. Elegir este tema no solo es explorar las ventajas de la tecnología en el ámbito educativo, sino también cuestionar su impacto y buscar soluciones a los problemas que se pueden presentar. En el capítulo Arias se centra en la situación problemática dentro del contexto de la investigación. Como parte del método, implica identificar claramente el problema de investigación, así como las implicaciones que este proceso metodológico trae. Se tratan algunas estrategias para abordar la problemática, como formulación de preguntas de investigación y objetivos claros. Para trabajar la tecnología en la educación, podemos buscar basarnos en el entorno educativo, considerando los factores como la institución y los recursos tecnológicos disponibles en ella y las necesidades que cada institución tiene. Las causas, por ejemplo, la falta de capacitación, los recursos insuficientes, la resistencia al cambio, las consecuencias. Reflexionar sobre cómo puede incluir el bajo rendimiento académico, la desmotivación de los estudiantes, la desigualdad en el acceso a la educación. Algunas soluciones que también podemos tener en cuenta son como talleres de formación docente, incorporar recursos educativos abiertos. Y los objetivos pueden ser claros para mejorar la problemática, como promover espacios de capacitación de recursos para que los docentes y los estudiantes puedan implementar las tecnologías en la educación de una mejor manera. Muchas gracias. Por eso me parece que deberíamos escoger la tecnología en la educación como un ejemplo para la investigación. Listo, compañera Andrea, muchas gracias por tu propuesta. Vamos, por favor, teniendo en cuenta, compañera, cada uno de los temas que vamos exponiendo para que así, una vez cada una haga su exposición de su tema, podamos tener como claridades en cuál es el que vamos a trabajar. Entonces, continúo yo. Dentro de los temas del campo de investigación que la profe Jenny Paola nos presenta en la guía, yo escogí el tema de... es que yo tengo el documento, pero desafortunadamente como estoy conectada desde el celular no se los puedo compartir. Entonces yo escogí desarrollo humano. La situación del problema de desarrollo humano lo tengo delimitado, entonces lo planteé de esta manera. En Tumaco, departamento de Nariño, de acuerdo con los resultados presentados en los 2 últimos años por el DANE, se ha identificado que el 75% de los habitantes viven en condiciones de precariedad, es decir, que la mayor parte de las personas no cuentan con posibilidades de crecer y desarrollarse. Dentro de ese tema hice una teorización del problema, donde identifico cómo esos resultados de los últimos años muestran un porcentaje alto y contribuyen a denigrar la dignidad humana dentro de los habitantes de este territorio. Como antecedentes busqué algunos autores que han hablado sobre el tema y encontré a 2 autores que me llamaron la atención,
que, de acuerdo al estudio realizado, por ejemplo, por Palacios 2024, él considera que el concepto de desarrollo ha sufrido grandes transformaciones a través del tiempo y ha generado considerables volúmenes de aproximación objetivas, sólidas y comparables que contribuyen a evaluar la evaluación social y económica de las naciones. Hay otro autor que también habla del tema, que es Mujica y Rincón, y ellos explican que este tema pasa por los estructuralistas y el concepto de desarrollo es un resultado de la evolución de un conjunto de ideas que en diferentes tendencias económicas han dado problemas específicos al capitalismo y que toma auge a partir de la finalización de la Guerra Mundial. Como tema importancia del estudio, como centro de importancia del estudio del tema que escogí, tengo que es una consecuencia que permite formular de una investigación la situación problemática que vive la población de mi región, y que por esta razón se plantea el siguiente problema. ¿Cuáles son los factores que determinan la falta de desarrollo humano en los habitantes de Tumaco, Nariño? Como propósito de autor, a mí me mueve el propósito de esta propuesta porque como habitante del territorio, pues me interesa explicar por qué los habitantes de esta región están como en esa circunstancia. Y como problema general, he evidenciado que esa falta de desarrollo equivale a una desigualdad social y a un escaso acceso de recursos y oportunidades. Ese es como el documento que hice. Y esa es mi propuesta también para que la analicemos. La siguiente, por favor. Ok, compañera. Buenas noches, mi nombre es Unilda Barreto y bueno, yo elegí en el campo de investigación la tecnología educativa. Bueno, elegí este tema porque me parece que la tecnología está cambiando rápidamente la forma en cómo se enseña y se aprende. Entonces, es como una herramienta, están como las herramientas virtuales, la inteligencia artificial, pues han venido avanzando la tecnología. Y durante la pandemia también vimos cómo aceleró la adopción de las tecnologías en la educación. Entonces, investigar este campo me parece que permite comprender cómo la tecnología puede mejorar la calidad de la educación y responder a los desafíos actuales, como la educación a distancia y el aprendizaje híbrido. Como un planteamiento problema, puedo mencionar que la tecnología se ha posicionado como una herramienta clave para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo oportunidades para personalizar la educación, facilitar el acceso a los recursos y desarrollar competencias esenciales para el siglo XXI. Pero sin embargo, vemos que a pesar de su potencial, su implementación efectiva enfrenta múltiples desafíos que limitan su impacto y generan desigualdades en el acceso y el uso de las herramientas. Por eso yo planteé como problema que podíamos hacer una investigación acerca de qué manera la tecnología educativa está siendo integrada en los sistemas educativos actuales y cuáles son los principales obstáculos que impiden su implementación efectiva y equitativa en diversos contextos. Pues la investigación de la tecnología educativa es crucial, considero que es crucial en este mundo cada vez más digitalizado, donde la educación debe adaptarse a nuevas demandas sociales y laborales. Entonces, aunque existen avances significativos en el desarrollo de las herramientas tecnológicas, su implementación enfrenta desafíos como la falta de infraestructura, la brecha digital, el sistema al cambio y la falta de formación que tienen los docentes. Entonces, me parece que es un estudio que busca identificar todos estos obstáculos y promover soluciones que permitan aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías para mejorar la calidad y equidad de la educación. Entonces, me parece que sería como analizar ese impacto de la tecnología educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, identificando los desafíos y las oportunidades de su implementación en diversos contextos educativos. Por eso, pues, elegí la tecnología en educación. Listo, compañera, muchas gracias. La siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es María Elena Cuapa Palacio, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Bueno, la temática también de la que expuso la tutora en la guía, también me parece interesante abordar la temática de la tecnología educativa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de trabajar en pro de esa brecha digital que está, pues, es un fuerte impacto, así como la tecnología educativa, es el fuerte impacto que en estos momentos puede utilizarse como una estrategia para mejoras de esas problemáticas que tenemos dentro del aula, en la cual como docentes deberíamos de desarrollar esas estrategias que permitan mejorar cada una de esas problemáticas, ¿verdad? ¿De qué manera? Pues aprovechando que estamos en la era digital, que nuestros, tanto a nivel niño como adulto, pues todos estamos envueltos en ese mundo, ¿verdad? Plantear una problemática de qué manera debemos, tanto nosotros en formación como docentes, como en el momento de ejercicio de la docencia también, llegar a desarrollar ese aprendizaje agarrados de las herramientas que nos provee todo lo que es la tecnología. ¿Desde dónde? Desde los diseños ¿cómo es que es? De esas áreas que nos permitan
ser más investigativos y llevar al campo de la educación mejoras y herramientas facilitadoras para desarrollar tanto el enseñar como el aprender. Para mí la temática, pues mi propuesta es la temática de la tecnología en la educación. Vale, compañera, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, me presento. Mi nombre es Angeli Santiago. ¿Sí me escuchan? Que estaba teniendo como problemas de conexión. Sí, compañera, te escuchamos. Ok. Bueno, entonces, presentando el problema que escogí o que propongo, partiendo pues de la bibliografía que estudiamos, en la que Arias nos dice que el problema surge de una situación que uno observa o vivencia. Yo soy docente rural, trabajo en una institución educativa intercultural en las afueras de Santa Marta, eso hace parte de la Sierra Nevada. Y entonces, partiendo de eso, la línea de investigación que yo propongo, digamos que agrupa varias de las temáticas que se sugieren en la guía, y es la tecnología educativa y el aprendizaje autónomo en contextos rurales e interculturales. Entonces, el planteamiento que sugiero es el uso de herramientas digitales para fomentar el aprendizaje autónomo del inglés en estudiantes de contextos rurales culturales, perdón. Entonces, en las zonas rurales de Colombia, por ejemplo, la vereda Don Diego, que es donde yo trabajo, el acceso a recursos educativos digitales es bastante limitado debido a varias situaciones. La infraestructura deficiente, la falta de conectividad, la capacitación insuficiente de los docentes en cuanto a las TIC. Sin embargo, a pesar de estas cosas, el desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo en inglés específicamente es crucial para que los estudiantes puedan compensar estas limitaciones y mejorar su competencia en la lengua extranjera. Hablo de la lengua extranjera porque es mi línea de licenciatura en lengua extranjera. Entonces, las TIC ofrecen un gran potencial para fortalecer el aprendizaje del inglés mediante plataformas interactivas, aplicaciones móviles y entornos virtuales. Sin embargo, ahí es donde entra la situación como tal. Tenemos que preguntarnos qué tan efectivas son estas herramientas en contextos donde la conectividad es intermitente, donde no hay muchos recursos tecnológicos, donde el acceso a las plataformas virtuales son limitadas. Ahí es donde nace la necesidad de fomentar la autonomía en el aprendizaje del inglés y entra lo del aprendizaje autónomo, sin depender completamente de la conectividad y el Internet. Entonces, considero que investigar este tema es relevante porque contribuiría al diseño de estrategias que faciliten el acceso del aprendizaje del inglés, o pues generalizándolo más de cualquier asignatura, en comunidades rurales con diversidad cultural, como en el contexto donde yo trabajo. Además, el desarrollar modelos de enseñanza que integre la conectividad y también las actividades remotas con tecnología accesible. Esto podría generar soluciones replicables en instituciones pues de toda Colombia, tanto urbanas como rurales. Considero que este estudio tendría un enfoque inclusivo y, como lo mencionaba otra compañera, ayudaría a reducir la brecha digital que existe en la educación actualmente en Colombia, fomentando de esta manera la equidad en el acceso a los recursos educativos de calidad. Entonces, para apoyar esta problemática, encontré algunos antecedentes investigativos, como lo son Sare y Shekare en 2010, que señalan que el aprendizaje autónomo con tecnología mejora el desempeño en inglés cuando los estudiantes tienen accesos a materiales adecuados. También García Esteban y García Laborde en 2018 destacan que las TIC pueden ser efectivas en la enseñanza del inglés en entornos con recursos limitados, siempre y cuando se adapten a las necesidades del contexto. Y Robles 2016 explora cómo la falta de acceso a la tecnología limita el aprendizaje del inglés en comunidades rurales, proponiendo el uso de plataformas offline y materiales descargables. Entonces, de esta manera, el desarrollo del aprendizaje autónomo mediante las TIC podría cerrar la brecha digital, permitiendo que los estudiantes continúen su aprendizaje fuera del aula. Con esto, mi propósito como autor sería analizar cómo el uso de herramientas digitales puede fomentar la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes de contextos rurales e interculturales que tienen acceso limitado a Internet, con el fin de identificar qué estrategias y recursos tecnológicos pueden implementarse de manera efectiva en estos entornos. Entonces, por último, la pregunta que propongo, que sería la orientadora de esta investigación, es de qué manera el uso de herramientas digitales puede fomentar el aprendizaje autónomo del inglés en estudiantes de contextos rurales e interculturales con acceso limitado a la conectividad. Entonces, esa sería mi propuesta. Gracias, compañera, muy amable. La siguiente, por favor. Ya todas no, falta Eneida. Perdón. Dios le bendiga, compañera. Buenas noches.
Bueno, ya dijeron mi nombre, sin embargo me presento nuevamente. Mi nombre es Eneida Trinidad Iriarte Soto, estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Bueno, escogí el tema competencias del siglo XXI. Tiene como título Desafíos en la enseñanza del siglo XXI, persistencia de los métodos tradicionales y sus consecuencias. Permítame primero que todo, para poner en contexto, citar a Guzmán y otros autores cuando resaltan a Comenio en su didáctica magna. Dice lo siguiente. Magna de Comenio 1657 recoge en términos generales las ideas con las que pretendió orientar el quehacer educativo, método pedagógico basado en los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo, por lo que impulsó cambiar los métodos tradicionales basados en el uso de golpes y violencia. El maestro, según Comenio, debía conocer primero las cosas que enseñaba. Además, debía aprender a que no puede avanzar mientras los conocimientos básicos no estuviesen firmes en la mente del alumno. Así que, mis queridos, para entrar un poco más en contexto, ya les he dicho que mi título se llama Desafío en la enseñanza del siglo XXI, persistencia de los métodos tradicionales y sus consecuencias. ¿Por qué escogí este tema? Aunque se habla bastante de las TIC y que son bastante importantes, la verdad que es muy interesante también el tema, recordemos que no solamente la enseñanza son las herramientas o elementos tecnológicos que usamos para impartir el quehacer, sino que también tiene que ver el desarrollo personal de los maestros. Yo planteaba el problema, una situación que se está presentando sobre una maestra que la verdad los niños le cuentan a sus padres que les da miedo ir a la escuela, que les da miedo cómo la maestra los trata. Entonces es bastante, como por así decirlo, es difícil, es duro escuchar estas situaciones en este siglo donde se habla tanto de la pedagogía del amor. Entonces, ¿qué pasa? Mire que si miramos, ¿cierto? Comenios está citado desde el 1657, es decir, que esto no es nuevo. Sin embargo, la implementación, el uso de este método basado, ¿cierto?, en el amor y quitando los golpes, en la violencia, ha estado como que retardado para que sea implementado a manera general. Aunque nosotros sabemos que en Colombia, ¿cierto?, ya esto se está llevando a cabo, pero aún algunos maestros siguen usando estos métodos. Entonces, ¿por qué es de suma importancia este tema? Porque no podemos permitir que los niños tengan miedo a la escuela, ¿sí? Por maestros que no tienen tal vez el tacto o la vocación para la enseñanza y que siguen aferrados a los métodos tradicionales, aunque también debemos tener en cuenta, mis amadas, que el método tradicional en algunos casos es bueno usarlo, así como cualquiera de los otros métodos, ¿sí? Porque igual no podemos desligarnos del todo de cada método. Entonces, es conveniente echar mano de las nuevas pedagogías, de las nuevas enseñanzas, para que los niños amen ir a la escuela. Y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que pertenezco a la licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés, ustedes saben que que el inglés, muchos niños le tienen aversión, ¿cierto? Porque no lo entienden, porque les da miedo. Entonces, como maestros, debemos aferrarnos a las nuevas pedagogías, entre comillas, nuevas, ¿sí? Para poder ser llamativos para los niños, para que los maestros sean llamativos para los niños, para que no les dé miedo la escuela, para que ellos quieran estar en ese lugar. Entonces, tenemos que eliminar la violencia. Le recuerdo un poquito, yo hablaba sobre que los niños decían, aunque suene feo, pero por ejemplo los niños decían que un niño le preguntó algo a la maestra y la maestra le dijo, es que un perro sabe más que usted. Entonces es una situación bastante dramática, por así decirlo, que afecta a nuestros niños y no solo eso, afecta al quehacer docente y a toda una institución y tiene consecuencias bastante feas, por así decirlo. Entonces creo que este tema es importante porque es necesario no solamente tener en cuenta los elementos tecnológicos y todo lo que se necesita para el quehacer docente, sino también lo que somos o cómo desarrollamos nosotros nuestra profesión. Así que esta es mi participación. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañera. Bueno, yo creo que ya estamos todas. Entonces, aquí estaba tomando apuntes. La primera compañera propuso educación inclusiva. Yo propuse desarrollo urbano. 3 compañeras propusieron tecnología en la educación. Un poco anexado también al acceso de tecnología, que creo que fue la compañera Angeli. Y la compañera que finalmente habló de últimas, que propone competencias del siglo XXI. Yo quiero que tengamos claro que el tema que escojamos aquí es el que vamos a trabajar en todo el curso. Por lo tanto, es importante que escojamos un tema donde todas no solamente estemos de acuerdo, sino donde todas tengamos como la facilidad de acercarnos a ese método de investigación de forma positiva y de hacerlo como con compromiso y con amor. Entonces, en mi caso personal, y qué pena que me tome la palabra y me ponga en primer plano, yo de los temas que eligieron votaría por tecnología en la educación. Me parece que es un tema donde uno puede explorar demasiado. Me parece que se está escribiendo que tenemos bastantes referentes para adentrarnos en el ejercicio de investigación y ya cada uno entonces va a decir por cuál tema vota y el que tenga mayor votación, pues dejamos ese para que sea democráticamente, ¿les parece?
Sí, me parece, Bien. compañera. A mí me parece que también Sí, deberíamos también. escoger ese porque tenemos como que mejor profundización, podemos implementarlo en muchas áreas. Entonces, por eso me parece que, no sé qué opinan las O sea, compañeras. entonces, Andrea y Jenny votan por tecnología de la educación. Me imagino yo que las que expusieron esa propuesta, pues votan por esa propuesta, ¿cierto? Yo voto por la propuesta, sí, de la tecnología en la educación y me gusta la propuesta que hizo la compañera Angeli, que, bueno, ella lo hace desde su enfoque en el área que está profesionalizando, que es en el área de la lengua inglés, pero también, como dice la otra compañera, pues, es algo amplio porque es una temática aplicada pues a todas las áreas, ¿verdad? Y de una u otra forma también implica en que lo humano no se desliga de la educación en cuanto a lo que dice la compañera de los métodos tradicionales y la situación, la problemática que ella plantea de la docente que pues prácticamente está como imponiendo una educación con violencia. Exacto, eso ya está quedando, se puede decir que se ha quedado atrás, pero se han presentado los casos. Entonces yo voto por la tecnología en la educación aplicable a todas las áreas. En ese orden de idea, pregunto, ¿hay alguna de nosotras que no esté de acuerdo con el tema o todas estamos de acuerdo con el tema? Yo también estoy de acuerdo con el tema y quisiera proponer que trabajemos en la pregunta, problema que, bueno, la podemos organizar, que yo planteé. Se las menciono nuevamente. ¿De qué manera la tecnología educativa está siendo integrada en los sistemas educativos actuales? ¿Y cuáles son los principales obstáculos que impiden su implementación efectiva y equitativa en diversos contextos? ¿Por qué propongo esta pregunta, que trabajemos en base con esta pregunta? Porque aquí incluimos, en donde dice que está siendo integrada en los sistemas educativos actuales, mencionamos lo que dijo la compañera María y lo que dijo la compañera Andrea, sobre cómo estamos como nosotros los docentes implementando esas herramientas tecnológicas. Y cuando nos referimos a cuáles son los principales obstáculos que impiden su implementación efectiva y equitativa en diversos contextos, mencionamos lo que dijo la compañera Ángel, que en lo que es la parte urbana, en lo rural, y entonces en cómo se ha llevado las tecnologías en las partes rurales. Y es ahí donde, pues yo digo que enfoca todas esas Bueno, Sí, me problemáticas gusta compañera, la de la propuesta. compañera. muy bien, pero acordémonos que estamos en el paso 1. Entonces, el paso Sí. 1 nos dice, de acuerdo a la guía, que vamos a hacer un hexágono que tiene 6 pasos y que por ahora solamente nos vamos a enfocar en la situación problemática, en la teorización del fenómeno, en el planteamiento del problema, en los antecedentes investigativos, en el problema general, propósito del autor e importancia del estudio. Como es el tema que vamos a seguir trabajando a lo largo del curso, entonces supongo yo que en el segundo momento pues ya vamos a poder entrar a concretar esa pregunta que tú estás planteando, que me parece que la podemos trabajar, pero pues creo que eso ya es para el segundo momento. Por ahora enfocémonos en este primer momento. Sí, dime. Yo creo que entonces debemos delimitar el problema porque decir tecnologías educativas es muy amplio. Exactamente, por eso les digo, Entonces, por tenemos que ejemplo, ubicarnos en el primer momento de la actividad. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Primero, como ya estamos de acuerdo en que el tema es tecnología de la educación, ¿cierto? Sí, Bueno, señora. entonces, a tecnología de la educación vamos Tecnología a buscar, educativa. perdón, discúlpeme, es tecnología en la educativa, ok, perdón, Tecnología sí. educativa. Tecnología educativa, gracias compañera por la corrección, tecnología educativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este tema que todas en consenso decidimos, una se va a encargar de la situación problemática, otra de la teorización del fenómeno, es decir, cada una va a hacer su hexágono con esos pasos que la guía nos está presentando, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer en un documento del Drive para que la profe a la que vamos a agregar entre y nos revise y nos realimente y nos diga si lo estamos haciendo de manera correcta o si hay que hacerle ajustes. Y una vez la profe nos haga como los ajustes, entonces eso lo tenemos que implementar en una infografía, que ya nos está diciendo que tenemos que hacer una infografía buscamos como los conceptos más, ¿cómo diría yo? Más precisos. Y con esos aportes de todas, pues hacemos la infografía, que es el trabajo colaborativo de este primer momento que nos toca presentar. ¿Les parece? Con eso, pues claro, tenemos que delimitar el tiempo. Recordemos que este trabajo se vence el 15 y los tutores realimentan hasta máximo 3 días antes que se venza la actividad. Entonces yo considero que la primera parte en la que cada una hace su aporte en el Drive debe quedar lista a más tardar mañana para que la tutora pueda realizar. De acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno sigue cada uno de los pasos que están aquí planteados en el hexágono, leyendo, por ejemplo, el documento de áreas, que fue el documento que la profe nos compartió, entonces, en cada uno de los pasos, el documento nos va diciendo dónde hay que hacer la delimitación de, por ejemplo, la situación del problema, la teorización del fenómeno,
¿sí? Es decir, que uno mirando el documento de áreas va como que ajustando esa propuesta que uno va a plantearle a la profesora. Estoy de acuerdo con la compañera que dice que por tarde mañana nosotras estamos un poquito quedadas en este ejercicio, entonces yo sí les pediría con todo el cariño y de la manera más respetuosa compromiso y responsabilidad para que mañana por tarde en la noche todas tengamos nuestros aportes y la profesora pues pueda tener el espacio de hacernos como los ajustes necesarios. Y ya por el grupo de WhatsApp o por fin nos ponemos de acuerdo cuál es la herramienta que vamos a utilizar para hacer la infografía, si les parece. Ok, entonces vamos a distribuir qué es lo que va a hacer cada una. Sí, me parece perfecto. Es que yo lo que entiendo es que, aunque es un trabajo colaborativo, lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocada, me corrigen. Entonces, cada una de nosotras tiene que hacer el hexágono con el tema que escogimos. No, entre todas. ¿No? Entre todas, o sea, cada una tiene que decir como su aporte. Porque imagínate, si nos ponemos a hacer cada uno un hexágono y la tutora, cada una tiene que dar su aporte o hacerlo en general y ya después sí mostrárselo a la profesora, cada quien. Mira, a mí me parece que debemos colocarle este tema por dicho motivo, pero cada una su aporte, no todas. El paso 3 dice, una vez Compañeras, seleccionado el tema, por decirte algo, tengan en cuenta las sugerencias de área en el capítulo 1 y elaboren el método del hexágono para el planteamiento del problema. O sea, no dice cada uno elabora un método y se selecciona No, o se es grupal. Es grupal. Es uno compañera, pido la palabra. Sí, el hexágono, ¿cierto? Como se habla de 6, como tiene 6 pasitos cada una, así como ya habíamos dicho, se encarga de hacer una partecita. Sí, y como es el mismo tema, pues no va a diferir nada de los otros, sino que todo va a ir alineado. Sí, por ejemplo, que está primero la situación problemática, que será la compañera que ya tiene, pues, ¿cierto? Que lo redactó, luego el problema general, el propósito del autor, luego sigue la importancia del estudio, antecedente investigativo, teorización del fenómeno. Entonces, cada uno nos encargamos de una parte y profundizamos en ella. Pero como decíamos al principio, no extendernos tanto, sino tratar como de encerrar un poco más, porque en sí el tema es bastante extenso, entonces hay que delimitarlo un poquito más para centrarnos en esa partecita, porque si no nos vamos por un lado, por el otro. Pero es que cuando uno lee el texto, sí, lo que estás diciendo me parece bien, pero cuando uno lee el texto de Arias, el mismo autor le va diciendo a uno, lo digo porque yo ya lo leí, le va diciendo a uno, son máximo un párrafo, son máximo 2 párrafos. Es decir, cuando uno entra a revisar el texto y mira, situación del problema, Arias dice, en este paso, en este ejercicio son máximo un párrafo, 2 párrafos. Creo que en la web la profe también dijo máximo 3 o, bueno, algo así. Entonces no va a haber forma de que nos extendamos y nos ceñimos a lo que dice. Exacto, a lo que dice claro, compañera, la profe nos planteó. Sí, preciso, es que no se trata de que nos extendamos, sino que en sí nosotros tenemos que hacer una investigación extensa para sacar un pequeño resumen, ¿cierto? Un pequeño párrafo, sí. Sí, no me refiero a que vamos a plantear entonces toda esa investigación, todo lo que busquemos, ¿no? Sino que, pues digo yo que cada uno escoge su parte. No, y me parece que tenemos que tener en cuenta primero, antes de llenar, de hacer el hexágono, y como que mandando los aportes de cada una, puede ser al Drive, al grupo que tenemos, porque cada una piensa diferente. Cada una expresa e interpreta diferente. Entonces vayamos a colocar en el hexágono, o sea, cosas que no tienen ni, o sea, no tienen ni que ver. Entonces, por eso les digo que eso es grupal. No, compañera, porque es que si ya sabemos que el tema, por ejemplo, un ejemplo son las TICs, entonces tú vas a buscar, ¿cierto? La importancia de ese estudio, porque para eso nos estamos poniendo de acuerdo. Ya sabemos en qué nos vamos a centrar, de qué vamos a hablar todas, entonces no nos vamos a salir de tema. Ya tenemos el tema, ya tenemos el título, entonces sobre eso vamos a... Igual vamos a estar comunicadas, ¿cierto? Y por ejemplo, sí, por ejemplo, con la compañera Jenny fue la que propuso ese, entonces pues también para que ella nos vaya direccionando sobre en sí. Yo no lo propuse. ¿La que haya sido? No, tecnología en la educación lo propuso, creo que fue la compañera Angeli. Angeli. Bueno, y María Elena también. Y la compañera que dio el primer aporte. Bueno, yo lo que pienso, compañeras, es que como tenemos el tema, ¿cierto? Que está claro que ese es nuestro tema. Y si nos ceñimos a lo que dice Arias, porque la profe en la webconferencia dijo que él iba a ser ese texto iba a ser como nuestra guía. Exacto. Entonces no vamos a tener, o sea, no va a haber por qué ni salirnos del tema ni colocar cosas que no son. Además, este es como el primer momento, entonces ya en el segundo momento me imagino que se ampliará más, pero bueno, eso ya es otro momento. En este instante, concentrémonos en este paso y hagámoslo de acuerdo a las indicaciones que tiene la guía, de acuerdo a lo que la profe dijo en la web, y vayamos trabajando. Pero todavía estamos grabando la reunión. ¿Todavía estamos grabando? Sí, esto está grabando, la profe lo va a escuchar. Porque qué tanto hay que enviarle a la profe, ya luego ya nos ponemos por Teams o por WhatsApp para que no se extienda tanto, porque saben que los videos tiene que quedar evidencia de todo. Entonces ella dijo que toda la discusión.
Yo Bueno, estaba no sé si tratando ustedes ya de lo han crear visto. el link del Drive, Ok. pero mi correo institucional está al tope, no me deja. Entonces, no sé si alguna de ustedes, por favor, pueda comprometerse a crear el documento en el Drive para que desde esta noche o mañana ya empecemos a cada una a hacer sus aportes. María, No sé si María ustedes... Elena, creo que tú fuiste la que escogiste el rol ese. Yo coloqué el rol sí como tal, pero ahí con lo del Drive sí tengo una dificultad y es que a mí me cuesta mucho, a mí se me complica el manejo del Drive. Te cuento que me mandan el link, yo te entro, pero crearlo, ay bendito. Yo hago parte de esa brecha digital. Chicas, Angeli, bueno, tú lo puedes compañera, un día de crear. estos Por eso sé que es la problemática del momento. podemos reunirnos y te escúcheme algo explicamos. un momentico, discúlpeme, es que sigo insistiendo en que hay que todavía especificar, porque tecnología educativa es muy amplio. Es Entonces, amplio. algunas hablaron de las ventajas de la tecnología, otras hablaron de las dificultades de implementar las TIC. Yo por lo menos también Y por mencioné, eso vamos a delimitarlo más y exacto, ya para el nos momento de vamos organizando. describir la situación, podamos enfocarnos específicamente en algo. Entonces, Listo. vamos a escoger eso. Perfecto, entonces delimitemos entonces el tema. Dice, tecnología en la educación, ¿cierto? Ese es nuestro tema. Ese es el tema. Ajá, entonces, tecnología en la educación en estudiantes de primaria, de bachillerato o universitarios. Escojamos, vea muchacha, para que no nos extendamos tanto, centrémonos solamente en un grupito, escojamos un grupito, por así decirlo, ¿sí? Y ahí ya se va acortando un poquito más el tema para que no se amplíe demasiado. Escojamos un grupo, por ejemplo, la compañera, ¿cierto? ¿Cuál es el campo de trabajo de ustedes? Por lo menos yo trabajo en primaria. No sé ustedes en dónde se están desenvolviendo. Yo me Preescolar. ajusto a lo que haya, a lo que propongan. Sí, Por eso, la exacto. mayoría de que primaria, trabaja, debería ser primaria. Entonces, Por ejemplo, primaria, podemos Todavía poner, como docente, pero me parece que, pues, si estamos la mayoría o en licenciaturas así, pues, yo estoy enfocada a la primaria. yo creo, compañera, que podemos coger, por ejemplo, ¿cierto? Primero, bueno, el problema ya lo cogimos, ahora enfocarnos solamente en ese pequeño grupo de la compañera precisamente que lo propuso, que en qué grado es, escoger ese grado y ahí sí mismo ya lo vamos por como eso, es cerrando, que cerrando un poco más. delimitarlo implica primaria, bachillerato o universidad y luego volver a delimitarlo implica con estudiantes de quinto, de cuarto, de Exacto, tercero. exacto, compañera. Entonces, escogemos primaria. Primaria. Sí, Por lo que ¿Sí? la mayoría está en primaria, entonces sí, se va a hacer más Y fácil porque entonces ya tienen trabajamos con conocimiento. un grupo de grado cuarto, o quinto o tercero. La compañera en qué grado está, la compañera ¿Quién lo Angelis. propuso, Angeli? Angeli, ¿qué grado es? primaria, primaria. ¿De qué grado? Es que yo trabajo Ah, es en rural, todas es las escuela. primarias porque yo soy Ajá, inglés. Multigrado. por lo que es rural. Ah, rural. ¿Por qué no lo dejamos en estudiantes de Enfoquemos. grado cuarto o quinto? Sí. Exacto, compañera Angeli. Por ejemplo, tú tienes niños de todos los grupos, ¿cierto? ¿Cuántos Tienes multigrado. niños tienes? Sí, de la escuela nueva. ¿Cuántos niños tienes de cuarto, por ejemplo? Y con ese grupito No, se puede donde trabajar. yo trabajo no es escuela nueva porque hay cada grado, pero yo soy Ah, docente de inglés, entonces yo doy en ah, diferentes ok. grados. ¿Cuál es tu grado? Ella está en En todos los grados, perdón, en todos los grados. En todos los grados. ¿Cuál te gustaría de escoger entonces de primero a quinto, cierto? ¿De cuál de todos los grados? Donde ella vea que Por eso yo les decía que podemos colocarlo como en básica primaria porque igual sí. incluye varios grados. sí. No, pero me parece que mejor vamos cerrándonos un poquito más, compañera, sí, para que no nos esté más complicado. Sí, a mí me Vamos, parece lo que más te básica llame la atención. primaria, a Grado mí me quinto, parece que básica primaria encerraría toda la primaria. Me parece que tenemos que elegir un grado. Sí, es mejor, sí, para no extender tanto, porque entonces eso da para pongamos mucho. grado quinto. Bueno, listo, grado Listo. quinto. Entonces queda delimitado a estudiantes del grado quinto de primaria. Listo. Exacto. Entonces, con esa información comenzamos a hacer nuestros aportes. Vamos a hacer, yo voy a plantear lo siguiente, no sé si les parece, si no, no hay problema. Nosotras somos 6, ¿cierto? Son 6 pasos. Cada una debería hacer un paso, ¿cierto? Pero como es un trabajo colaborativo, entonces lo que siento para que podamos presentar un trabajo bueno y un trabajo riguroso es que todas nos apoyemos en todas. Entonces, Exacto. hacer la situación problemática, listo. Angeli, por ejemplo, pongo un ejemplo. Angeli hizo la aterrización del fenómeno, pero si yo puedo, desde mi experiencia y lo que investigué, agregarle algo más a esa aterrización, pues aporto ahí. O si puedo aportar en antecedentes, aporto ahí. Lo importante aquí es que todas colaboremos y nos complementemos y que no vaya a haber una que se recargue más que la otra, porque es colaborativo, es trabajo de todas. Y déjenme decirles algo, estaba yo mirando aquí la webconferencia y la tutora dice que si es necesario hacer 2 reuniones, toca hacerla porque la parte o sea, todo el trabajo colaborativo debe quedar evidencia de su realización. Entonces, incluso la parte de la infografía, ella quiere ver que lo hicimos entre todas. Entonces, es como que alguien comparta pantalla y se va haciendo. Ella dijo ahí No, en y la para web. eso está el Drive. Y para eso está el Drive. Cada una va poniendo sus aportes ahí.
Compañera, cuando sí, pide un drive. Cuando se entra al drive, entonces, por ejemplo, un ejemplo, yo coloco el problema general, entonces yo hago mi aporte y al lado dejo una anotación de Jenny para que la profesora vea que fue Jenny la que hizo ese El aporte. aporte. Y así claro, va sí, teniendo eso las evidencias. se nombra Bueno, cada evidencia. Lo otro es que, como decía la compañera María, si la profe quiere evidencia, entonces de eso, si le está pidiendo, ¿cierto? Podemos hacer lo siguiente, cada uno hace una parte, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Entonces luego en otra reunión grabada, la compañera, por ejemplo, María o Ángel dice, compañera, según lo que tú pusiste en la pregunta problemática, yo te puedo aportar que tal cosa y tal cosa, porque por mi experiencia. Sí, o sea, así podríamos hacerlo también de forma dinámica. Acuérdense que eso se tiene que entregar el sábado y ya nosotros estamos que menos de una Sí, no semana para hacer. No tenemos tiempo de Yo reunirnos. considero que trabajemos. Bueno, entonces yo voy a dejar una vez, porque las reuniones son difíciles. compañeras, una vez escogido el tema y delimitado, entonces para evidencia de la profe de seminario de investigación, yo voy a dejar de grabar. ¿Les parece? Sí. Compañera.